Doctor, buenos días. El día de hoy voy a exponer la práctica número 1. Me ha tocado la pregunta número 1. La pregunta dice, ¿en qué consiste la evaluación prequirúrgica realizada por cardiología, neumología, endocrinología, nefrología, gastroenterología, hematología, reumatología, infectología, pediatría y medicina interna? Entonces, para identificar y cuantificar esta comorbilidad en las diferentes, tanto en cardiología y en las demás, puede influir tanto en el resultado quirúrgico lo siguiente: la historia clínica adecuada, la relación médico-paciente efectiva, los exámenes complementarios y también el diagnóstico. ¿Para qué? Para recibir el paciente ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Los criterios en cardiología. Tenemos los criterios de Goldman sobre el riesgo cardíaco para la cirugía no cardíaca. Entonces, al hablar de criterios, decimos que es una herramienta para evaluar a los pacientes según el riesgo, ya sea cardiovascular o predecir las complicaciones no cardíacas. Esto es una escala también multifactorial que vemos en el primero, en el índice de riesgo clásico de Goldman, y con sus puntajes, ¿no? Con sus puntos. En el tercer ruido cardíaco o distintivo de la venosa yugular, 11 puntos. El infarto al miocardio, 10 puntos. Y lo mínimo en la estenosis marcada en la válvula aórtica es 3 puntos que tenemos acá en este índice de riesgo. Y también el índice multifactorial, que ya está modificado por Detsky, sería como 20 puntos, sospecha de estenosis aórtica, edema pulmonar en la última semana con 10 puntos, y con 5 puntos teníamos las malas condiciones generales. Pero también implica mucho en esto en la edad del paciente, por ejemplo, en la edad mayor de 70 años. En la tasa de complicaciones cardíacas, para ver los criterios de Goldman, tenemos de 0 a 5 puntos el 1%. Si es de 6 a 12 puntos, el 7%. Si es de 13 a 25 puntos, es el 14%, pero mayor a 26 puntos es 78%. En la tasa de complicaciones cardíacas, mayor a 15 es riesgo elevado. Tenemos otros criterios, los criterios de EGOL, por la valoración de riesgo cardíaco. Entonces, en esos criterios se ve mucho la edad del paciente, mayor a 70 años. También si tiene algunas enfermedades como diabetes, angina y arritmias ventriculares. O también, según el índice de riesgo cardíaco que ya está revisado, si hay una insuficiencia cardíaca congestiva, una vasculopatía cerebral, una cirugía de alto riesgo y, por ejemplo, también una creatinina preoperatorio mayor a 2 miligramos por decilitro. Son criterios que se debe ver en el paciente, la edad, a las enfermedades que tiene, y entre ellos, si es menor a 1, no se debe realizar ninguna prueba. Pero si está entre 1 y 2, se debe solicitar una prueba no invasiva. Mayor a 3 o igual a 3, solicitar una angiografía. En cada momento, en el incremento de estos puntos que aumenta el riesgo de mortalidad miocárdica postoperatoria. Otro aspecto importante, también tenemos lo que es el algoritmo de la evaluación cardíaca perioperatoria. Acá pues manifiesta algunos pasos, así también como algunas clases. En el primer paso, por ejemplo, en el algoritmo de la evaluación perioperatoria, el paso 1, hay una indicación de cirugía no cardíaca de urgencia. Entonces, vemos acá estos pasos también son indispensables. Son indispensables. ¿Por qué? Por ejemplo, en el primer paso, los pacientes que enfrentan una variedad de condiciones de urgencia, ya sea por una apendicitis aguda, pero bueno, acá estamos hablando del sistema cardíaco, ¿no? O en una neurisma aórtica torácica. En estos casos, el paciente debe ser llevado a urgencias, a cirugía de urgencias.
¿no? En el paso número 2, existe pues alguna condición cardíaca o activa en el síndrome no coronario agudo. Hay ciertas condiciones cardíacas, acá puede ser también tanto activas o por ejemplo, un síndrome coronario agudo, una angina, ¿no? En el paso número 3, vemos si el paciente, ¿no? Está en un elevado costo de riesgo. Entonces, estos riesgos está determinado por la probabilidad, en el paso número 2, por la probabilidad, ya sea de un infarto, ¿no? O sea, puede ser no fetal o también, o puede ser un infarto de muerte. En el paso número 3 tenemos una cirugía también de bajo riesgo y en el paso número 4 vemos pues que la capacidad funcional de los pacientes, ¿no? En cirugía no cardíaca es uno de los productores más relevantes, ¿no? Si el de mayor peso en la evaluación inicial de riesgo puede ser preoperatorio, ¿no? Como dice, buena capacidad funcional, ¿no? A mayor o igual a 4 sin síntomas. En el paso 5, para que los pacientes con capacidad funcional baja, pues se diera, ¿no? De un riesgo. O también, ¿no? Que en el paso número 4 puede haber que 3 o más factores de riesgo, ¿no? Y también en cirugía, ya sea vascular, ¿no? O en lo que es ya en las clases, que también enfocan mucho en esto. Ahora sí, en las clases también está determinado por clases. Tanto entonces decíamos que tiene sus pasos y también tiene sus clases. Por ejemplo, tenemos, ¿no? La recomendación de clase 1, que vemos, ¿no? En la clase 1, si en la clase 1 la evidencia de acuerdo a lo general en lo que ya puede ser el tratamiento, procedimiento benéfico, ¿no? Vemos en tal efectivo, ¿no? Y en la clase 2, también vemos pues que existe un conflicto de evidencia, ¿no? De divergencia o la opinión de la utilidad. Y también se desglosa, ¿no? Clase 2A, clase 2B, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces, son los pasos del algoritmo de evaluación cardíaca perioperatoria, ¿no? Entonces, tenemos también que si es que va al quirófano, hay una vigilancia perioperatoria y estratificación de riesgo postoperatorio en el tratamiento de los factores de riesgo, ¿no? Ahora, vemos también otro aspecto importante en neumología. En neumología, ¿qué vamos a ver? El volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital forzada y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. También el examen al buscar, ¿no? Algunas sibilancias, estertores, roncos, expiración prolongada, disminución de murmullo vesicular y edemas. En los factores generales se implica mucho, por ejemplo, la edad, la hipoalbuminemia, la baja de albúmina, ¿no? El estado funcional dependiente, la pérdida de peso o posiblemente si el paciente tiene una obesidad. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? ¿No? Son las enfermedades pulmonares obstructiva crónica o por ser tabaquismo, expectoración, preoperatoria, neumonía, disnea, apnea y obstructiva del sueño. También tenemos intervenciones preoperatorias, ya que estas se da el abandono del hábito de fumar, ¿no? En 2 meses previos. El tratamiento con broncodilatadores, antibioterapia por infección preexistente y pretratamiento de pacientes asmáticos con esteroideos. En el endocrinología, ¿qué encontramos? Control glucémico, también se debe identificar la presencia de complicaciones diabéticas para determinar los niveles de electrolitos séricos, el nitrógeno úrico en sangre, la creatinina, que es muy importante también para identificar las alteraciones metabólicas para la afectación renal, la proteinuria, ¿no? La proteinuria también es como evidencia de nefropatía diabética. Entonces, es importante, por ejemplo, la creatinina y también la creatinina y la proteinuria. También, ¿qué se evalúa? Se evalúa con pruebas funcionales tiroideas, la TSH, la exploración física y las pruebas de imagen. Entonces, en nefrología,
También la edad, antecedentes de patología renal, hipertensión arterial, enfermedad vascular periférica, diabetes mellitus, cirugía de urgencia y de tipo de cirugía. Entonces, también se debe tener el control de electrolitos, ¿no? El hemograma, gases arteriales, uricreatinina. La uricreatinina pues varía, ¿no? La creatinina entre 0.8 a 1.2, algunos 1.8, ¿no? ¿no? O evitar fármacos nefrotóxicos. O también cuando estén en diálisis, en nefrología, muchos pacientes ya van a diálisis, en general se recomienda que se haga el día previo, ¿no? Si es que puede pasar el paciente a cirugía. En hematología, la anamnesis, es muy importante la anamnesis, ¿no? Que se hace al paciente. Descartar trastornos también de coagulación, ya sean personales, familiares. El examen físico también es muy importante, revelar síntomas subjetivos de pérdida, ¿no? Energética, o disnea, o palpitaciones, palidez, ¿no? Que estos pueden ser evidentes. También se deben de investigar linfadenopatía, si tiene una hepatomegalia o una esplenomegalia, o la práctica del examen pélvico y rectal. Y esto se debe investigar según la causa que tenga. Puede tener anemia, o también si tiene anemia se solicita que un hemograma completo, ¿no? Para recuento de reticulocitos, hierro sérico, capacidad de fijación de hierro. ¿No? Acá es bueno también saber el hemograma. Por ejemplo, el hemograma, en un paciente normal, el hemograma, si es varón, es de 14 a 16, lo normal, y en una mujer es de 12 a 14. Viendo esos rangos normales, vemos si el paciente tiene anemia leve, moderado, severa, ¿no? Y esto se da, ¿por qué se da? Porque la fijación de hierro, concentraciones de ferritina, la vitamina B2 y folato, si es que está anémico el paciente, no, pues ha decaído un poco. En gastroenterología, evaluar el tiempo de protrombina, ¿no? El tiempo de protrombina. Bueno, acá, pues si el paciente, por ejemplo, no está tomando warfarina, ¿no? El tiempo de protrombina en lo normal, ¿cuánto sería acá? Sería de 11 a 13.5 por segundo, ¿no? ¿no? Es muy importante también la albuminemia. La albuminemia es de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro, ¿no? Esto puede variar también, ¿no? Puede variar en algunos laboratorios, ¿no? La albuminemia es muy importante también. Las transaminasas. Las transaminasas, por ejemplo, la TGO, la TGP, ¿no? Para ver el perfil hepático. Son marcadores hepáticos que conllevan también a ver muchas enfermedades, no solamente en el sistema hepático, no a ver muchas no influencia en otras alteraciones. Por ejemplo, la TGO, esto también varía según a los laboratorios, entre 5 a 40 unidades por litro. La TGP, por ejemplo, entre 7 a 56 unidades de litro. ¿No? La LDH, también, ¿no? La LDH, el lactato de deshidrogenasa, que puede estar entre 50 a 150 unidades por decilitro. La bilirrubina, hay bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta, pues menor entre 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? Y el total de bilirrubina, por ejemplo, es entre 0.1 a 1.2 miligramos por decilitro. Entonces, vamos a ver acá también la clasificación ASA. Es muy importantísimo la clasificación ASA, ¿no? Tanto para ver la mortalidad, si es perioperatoria, ¿no? Se clasifican en unidades 1, 2, 3, 4, 5, y la nueva 6, y la nueva también, que también tiene una nueva clasificación de ASA. Pero acá vemos que el paciente, por ejemplo, sano, sin comorbilidad, ¿no? En el grado 2 sería ya la enfermedad sistémica leve o moderada sin limitación funcional. En el 3, enfermedad sistémica moderada o severa con limitación funcional. Enfermedad sistémica severa con riesgo vital constante. El 4, paciente moribundo en el 5 o pocas probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y el 6, paciente en muerte cerebral. Entonces, la clasificación ASA también es importante. Y en pediatría, todos los pacientes mínimos, ¿qué debe hacer? Un hemograma completo. ¿Para qué? También recuento de plaquetas, es muy importante, ¿no? Puede estar lo normal es 450,000, ¿no? En plaquetas, o puede también estar lo mínimo en 50,000, ¿no? Ver entonces acá todo el hemograma completo, ¿no?
El grupo sanguíneo, ¿qué grupo es? Grupo O, B, A o RH positivo, negativo, el tiempo de protrombina que le dije anteriormente, o el tiempo de tromboplastina también. El electrocardiograma es muy importante también. Descartar una insuficiencia renal aguda, un asma, enfermedades electrocontagiosas, verificar no, si esto o si el paciente también está vacunado para la antitetánica o verificar la mediación. Y en medicina interna, ver las comorbilidades. Por ejemplo, enfermedades cardiopulmonares, hipertensión arterial, enfermedades renales, hematológicas, o los signos vitales como la temperatura, la presión arterial elevada o baja, o normal, frecuencia cardíaca, respiratoria, oximetría de pulso, ¿no? La antropometría también es importante, ¿no? Ver en un paciente normal o en un paciente ¿no? que está con deficiencia, en el laboratorio general, la biometría hemática, química sanguínea, la coagulación, función hepática, electrolitos, y entre otros. O la radiografía de tórax, abdomen, ¿no? que se puede hacer en el paciente. Y acá, como finalizaría el tema, las referencias bibliográficas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en cuanto a la práctica número 1. Muchas gracias.